Es investigadora científica multidisciplinaria y es ganadora del segundo puesto en el concurso Mario Zamora Valdés 2022. Asimismo, actualmente es directora ejecutiva de la empresa Legal and Financial Management, SAC, GLF, pueden encontrarla como glf.com.pe. Es una empresa peruana que brinda una propuesta holística al mercado con tres líneas de negocio: asesoría legal y financiera empresarial, patrocinio legal y generación de medios probatorios, pericias. Y número tres, capacitación y talleres en coaching ontológico. En el sector público fue asesora de la Presidencia de la República, asesora del presidente del Consejo de Ministros y otras entidades. Sin más, queremos agradecer a la doctora Miñano por su gentil atención y tiempo y disposición. Y por favor, sigamos con la sesión. Muchas gracias. Doctora, cuando guste, puede empezar. Ya, muchas gracias. Bueno, con las disculpas del caso por los inconvenientes que han habido, eh, voy a presentar mi tema que se titula Los derechos fundamentales en pugna con el derecho al olvido digital. Como había comentado anteriormente, el mini panel anterior refería sobre la necesidad de visibilización de algunos aspectos que naturalmente atañen al ser humano, ¿no? Sobre la diversidad, por ejemplo, de género, etcétera, ¿no? Entre tanto, digamos, tenemos esta postura. Aquí en este mini panel lo que se va a compartir ya no es la visibilización, sino más bien la necesidad que en algún momento pueda sentir alguna persona sobre que se olvide o que se oculte o que ya no esté presente algún aspecto que haya merecido pues difusión en algún momento, ¿no? Y que por supuesto está relacionado con hechos que le causan aflicción, afectación a una determinada persona. Este tema que se presenta es en el marco de que en el Centro de Estudios e Investigación de Gobernanza de Internet de la Universidad San Martín de Porres, nos encontramos revisando, investigando sobre este tema. Entonces, ese es el marco en el cual se presenta esta investigación. Para ello, he organizado la información con una introducción. Vamos a ver los antecedentes sobre el derecho al olvido, los derechos fundamentales en pugna, que se presentan pues aquí para el ejercicio de este derecho. Vamos a plantear la aproximación al derecho digital peruano, ¿no? Una definición, una aproximación sobre su definición, y también plantear algunos dilemas en la aplicación del derecho al olvido digital, para finalmente arribar a algunas conclusiones sobre el tema planteado, ¿no? Eh, Entonces, como introducción, me gustaría mencionar que el proceso de aceleración digital ocasionado con la llegada de lo que se ha denominado la web 2.0 y la industria 4.0 y el COVID-19 han generado que las personas vivan a la vez en un mundo real y en un mundo digital. Algunos autores señalan que este mundo real es lo que se llama el ser ahí, ¿no? Para reflejar lo que es el ser mientras la persona interactúa físicamente en un espacio físico, en un espacio real, versus un espacio donde las personas también interactúan, también socializan, también se comunican, que es un espacio digital. Y a este espacio digital se le ha llamado el ser en línea, a lo cual también se dice que este ser en línea sería verdadero y falso a la vez, con la característica especial de que esta comunicación con el ser en línea se realiza con el testigo permanente, inmanente de un equipo tecnológico, de una máquina, ¿no? Entonces, ese proceso de aceleración digital nos ha llevado a tener hoy en día esos dos mundos, un mundo real y un mundo digital. A decir de algunos, lo ideal debería ser que el mundo digital refleje lo más cerca posible a lo que puede verse en el mundo real acerca de una persona, ¿no? Obviamente esta situación ha generado que
hayan noticias, ¿no? Información circulando en el Internet, eh, que anteriormente de repente como teníamos las noticias, ¿no? Nuestro Facebook era el kiosco de la esquina y ahí nos enterábamos de todo, ¿no? Ese era, digamos, el medio noticioso. Ahora nos enteramos por información que se encuentra colgada en Internet y esta información perdura de manera indeterminada, ¿no? Entonces, información de todo tipo, ¿no? Como dice Brené Brown, ¿no? Investigadora científica, socióloga, que el Internet es la cloaca de la humanidad, ¿no? Entonces, porque ahí vemos de todo, ¿no? Y sobre todo, seguramente, pues, cuestiones que algunos puedan ofender, a otros puedan lastimar, a otros puedan perjudicar, ¿no? Entonces, y lo cual refleja también, ¿no? Digamos, la vida humana, porque la vida humana, en la vida humana no solo tenemos cosas para celebrar, para recordar, para sentirnos felices o alegres, sino también tenemos fuertes quiebres, tenemos cosas que lamentamos, cosas que nos causan mucho dolor, ¿no? Y por supuesto esto nos involucra a todos, a las personas, a las familias, e incluso a comunidades enteras también, ¿no? Entonces, allí surge pues el interés para investigar sobre el derecho al olvido digital, ¿no? Este es un derecho emergente, ¿no? Los principales hitos, antes de hablar de un derecho al olvido digital, los encontramos en Estados Unidos, los encontramos en Europa, y posteriormente también son estos países los que vienen sentando algunas posturas sobre lo que se debería privilegiar o no, y también quizás una postura intermedia, ¿no? Entonces ahí surgen preguntas como, ¿tiene el Perú una regulación sobre el derecho al olvido digital? ¿Existen limitaciones al derecho al olvido digital? ¿Cuál sería el alcance, ¿no? del derecho al olvido digital? Hay límites, ¿no? Estas y otras preguntas son las que pretendemos que sean respondidas en esta investigación que está realizando el Centro de Estudios de Gobernanza de Internet de la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Y como hemos dicho en la introducción, vamos a presentar algunos antecedentes sobre el derecho al olvido, ¿no? Por ejemplo, este es derecho al olvido, refiriéndonos al derecho al olvido, pues, previo a la era digital, ¿no? Este derecho al olvido previo a la era digital, vamos a tener registros, por ejemplo, de eh, algunos casos, ¿no? Que sentaron, como por ejemplo un artículo publicado por Samuel Warren y Louis Brandeis en 1890, ¿no? Esto es pre-era digital, ¿no? En donde ellos nos eh, señalan y fueron famosos por este artículo llamado The Right to Privacy, ¿no? Derecho a la privacidad. Ellos sentaron las bases de la configuración del derecho a la privacidad. Ellos, digamos que fueron los pioneros en este tema, ¿no? Y dándole pues una total relevancia a la intimidad, ¿no? Y ahí plantean también este derecho, the right to be let alone, ¿no? El derecho a ser dejado solo. Entonces, a partir del siglo XVIII empieza a perfilarse la idea que la intimidad de cada persona debe ser un derecho reconocido, ¿no? Anteriormente a esto todavía este razonamiento no estaba presente. Y por supuesto ellos aportaron la noción que para resolver una colisión entre privacidad e información hay que tener presente que la garantía de la intimidad no es un impedimento para que toda información de interés público pueda ser difundida, ¿no? Entonces, ahí justamente ya empezamos a ver que se plantea, por ejemplo, una contraposición, ¿no? Y a pesar de que se visibiliza el derecho a la intimidad, también se dice que hay un interés público, ¿no? Y que el tener derecho a la intimidad no es una garantía para que este interés público pueda prevalecer en un determinado momento. Esto fue en 1890. Luego también tenemos un caso muy conocido, ya de 1800 pasamos a 1900, acá en 1918, un caso que se denominó el caso Melvin versus Reid de una señorita llamada Gabrielle Darley. Ella tuvo una relación amorosa con un deportista, Leonard Trump, que lamentablemente no llegó a un final feliz, sino que tuvo, digamos, una tragedia, porque Gabrielle Darley eh,
mata a su amado, ¿no? Eh, Según lo que señaló y sustentó en el juicio, de manera accidental con un arma de fuego que ella tenía, ¿no? Señalando que fue pues algo que ella realizó accidentalmente. Pero Leonard Trump fallece y muchos años después su hija escribe una historia con los nombres reales de los protagonistas, historia que fue llevada al cine en 1927 con el nombre de Red Kimono, ¿no? Esta película y esta situación originó que Gabriel demandara por afectación a su derecho a la privacidad, ya que ella consideraba que había rehecho su vida y merecía una segunda oportunidad. ¿Por qué recordar todos estos hechos trágicos que le pasaron? Ella merecía una segunda oportunidad y aquí pues se empiezan a sentar justamente las bases ya del derecho al olvido, entendido como otorgar una segunda oportunidad a una persona, ¿no? Posteriormente, en 1960, el derecho a la privacidad también se desarrolla con la teoría de los cuatro Thors, ¿no? De William Purser. Y se distingue, por ejemplo, aquí la intrusión, divulgación pública de hechos privados, publicidad que falsea la imagen de una persona y la apropiación del nombre o de la imagen de una persona, ¿no? Entonces, acá también tenemos un desarrollo, esto, por supuesto, en Estados Unidos, ¿no? Los principales antecedentes que tenemos son de Estados Unidos y de Europa continental, que también a su vez son principales influencias en los aspectos de desarrollo legislativo, doctrinario que tenemos en nuestro país. Así, en 1971 y 1942 también aproximadamente surgen casos antagónicos en Estados Unidos, como por ejemplo el de Briscoe versus Reader Digest Association, Berber versus Time INC, Daily Times Democrat versus Graham, ¿no? En estos casos, los tribunales consideraron que un personaje público, o sea, esto fue algo curioso, ¿no? Un personaje público no se vuelve a convertir en persona privada por el mero transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, los demandantes solicitan el olvido sobre las publicaciones que se realizaron sin su consentimiento, pero la jurisprudencia en ese sentido cambia de rumbo y no se vuelve a fallar en favor de la privacidad y la segunda oportunidad, sino que más bien se privilegia la libertad de información, la libertad de informar, ¿no? Entonces, esta es la postura que se ha tomado en Estados Unidos, el libre mercado, la libertad de información, la libertad de expresión, la libertad de informar, eh, entendida que se encuentra por encima del derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. Entonces, desde esta fecha, desde 1971, digamos, en adelante, los fallos han ido en ese sentido, salvo con algunas excepciones, como por ejemplo en California ha salido una norma que permite que los adolescentes puedan eliminar ciertos datos o contenido que ellos mismos hayan subido a las redes, pero solamente es para adolescentes, ¿no? Pero en lo demás se privilegia el derecho a la información, a informar por encima, o sea, se pone más arriba a estos derechos y debajo a la intimidad, la privacidad, ¿no? En sentido contrario, en Francia, la Comisión Nacional de la Informatique et la Liberté reconoció la existencia del derecho al olvido relacionado con solicitar una segunda oportunidad. Acá vemos, digamos, una coincidencia con el caso, por ejemplo, de la señora Gabrielle Darlet, ¿no? Así también este tribunal o el tribunal de la gran instancia del SENA, en octubre de 1965, resolvió una demanda de la pareja sentimental del asesino en serie Henry Landru, ¿no? Por haber sido representada en una película después de haber transcurrido muchos años de la relación. O sea, Henry Landru era un asesino en serie en Francia y tuvo una pareja y bueno, se promovió una película con los hechos de la pareja. Entonces, esta señorita solicitaba que esta información sea eliminada, que no se transmita, ¿no? A pesar que se rechazó la demanda de este caso, se comienza a hablar de lo que se llama en Francia droit à l'oubli, ¿no? Derecho al olvido.
sembrándose aquí los orígenes europeos del derecho al olvido previo a la era digital, ¿no? Ya en la era digital tenemos un caso icónico que es seguramente conocido por muchos, que es el caso del señor Mario Costeja González, un ciudadano español. Al caso se le denominó caso Costeja. Este señor tuvo problemas de embargo con la Seguridad Social española y esto fue difundido en Internet, ¿no? Entonces el señor interpuso las acciones legales que llegaron hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y por supuesto, aquí, entre otras cuestiones, se analizó si Google estaba obligada a borrar de Internet todos los datos referidos al embargo. Google entendido como un motor de búsqueda, ¿no? Porque también sobre eso había un debate, ¿no? De que si se borra, ¿quién lo tiene que borrar? ¿Son los motores de búsqueda? ¿Son los que cuelgan la información original? ¿Quién debería borrar, no? Entonces, el tribunal determinó que los ciudadanos pueden solicitar la eliminación de datos personales contenidos en la red cuando su tratamiento sea ilegítimo o no sea adecuado, pertinente o excesivo en relación con los fines y el tiempo transcurrido, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que el tribunal dice, oye, hay que analizar, el tiempo pasa, quizás ya no es pertinente, hay excesos, se tiene que analizar, ¿no? Entonces se pronunció en favor del ciudadano Costeja, exigiendo la desindexación de la información tanto de Google INC como de Google Spain, ¿no? De Google de España. Entonces, en este caso ha sido una solución, digamos, intermedia, ¿no? Porque la información sigue sobre el señor Costeja, sigue accesible en el universo virtual cuando se busca a través de parámetros diferentes del nombre del señor Costeja, lo que quiere decir que la información no queda suprimida de la fuente original, ¿no? Eh, el dato o información no deseada queda desvinculado del nombre concreto de la persona, ¿no? Cuando se realiza una búsqueda, pero si lo buscas de otra manera o buscas de otra manera la noticia, probablemente también lo puedas encontrar. Esto hizo el tribunal para guardar un equilibrio, ¿no? Entre el derecho al olvido y el derecho a la información, que como les decía, es una solución intermedia que se planteó en Europa continental a través de este tribunal europeo, ¿no? Por supuesto, este caso tuvo consecuencias y originó que el derecho al olvido se reconozca como tal, por ejemplo, en el reglamento de la Unión Europea sobre protección de las personas físicas, ¿no? Y sobre protección de los datos personales y la libre circulación de estos, ¿no? Lo cual se viene aplicando ya desde el 25 de mayo de 2018, recogiendo específicamente el artículo 17 al derecho al olvido como un derecho de cancelación. Entonces, imagínense ustedes, estamos desde el 2018 todavía, ¿no? Son unos 4 o 5 años que han transcurrido y todavía, pues por eso es que hablamos de un derecho al olvido digital emergente, porque incluso nuestras principales influencias como corrientes de desarrollo legislativo están todavía sentando las bases de lo que significa el derecho al olvido en general y específicamente el derecho al olvido digital. Así entonces podemos ver ya que, por supuesto, existe una pugna entre los derechos fundamentales o entre ciertos derechos fundamentales y el derecho al olvido digital, ¿no? ¿Cuáles serían esos derechos? Por ejemplo, protegiendo la intimidad, el derecho al honor y la buena reputación, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la intimidad personal y familiar propiamente dicho, el derecho a la voz e imagen propias, el derecho a la protección de datos personales y en contraposición, es decir, en sentido contrario, hagan de cuenta si lo asimilamos a la parte económica, la libre oferta y demanda, ¿no? Mientras el comprador quiere obtener el menor precio, el vendedor quiere obtener el máximo precio, ¿no? Entonces hay ahí un tira y jala, ¿no? Igualito acá, mientras muchas personas quieren defender su intimidad, pues en sentido contrario, tenemos al derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de información, de opinión, de difusión y de informar, que se oponen a esto, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿será legítimo, será razonable? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? ¿Cómo podemos llegar a un punto central, a un punto intermedio? Bueno, ya tenemos al Tribunal Europeo que nos ha dado algunas luces
En el Perú también podemos seguir desarrollando eso a través justamente de estas investigaciones que realiza el Centro de Investigación en Gobernanza de Internet de la Universidad San Martín, ¿no? Entonces podemos señalar que, resumiendo estas dos grandes fuerzas, el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho a la información, como fuerzas que se contraponen y que en algún momento van a colisionar, van a chocar, van a estar en pugna. Por ende, se va a tener que analizar caso por caso y ponderar los beneficios y o perjuicios que pueda presentar el caso particular para tomar una decisión final, ¿no? Entonces, si hablamos de ponderación, si hablamos que se tiene que tomar una decisión y que se va a revisar un caso, ¿en qué contexto se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se realiza? Bueno, el Perú, por supuesto, ya tiene una normatividad, tiene sus normas, ¿no? Entre ellas, por supuesto, sobre el tema, destacamos a la Constitución Política, ¿no? Que en su artículo 2, inciso 6, reconoce que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. La protección de datos personales, por ende, ha existido con rango constitucional en el Perú desde 1993, aún sin autoridad administrativa y sin legislación propia, y ha estado además acompañada de la correspondiente acción de garantía que todos conocemos, que es el habeas data, ¿no? La cual, conforme al artículo 200, señala que procede el habeas data contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución. Entonces, el habeas data se legisló, se interpretó y desarrolló como una herramienta de acceso a la información, ¿no? Eso fue, por ejemplo, inicialmente a través de la ley 26.301 en 1994, ¿no? Pero definitivamente es con la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional de 2004 que reguló de forma unificada el habeas corpus, el amparo, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de inconstitucionalidad y el habeas data. Es allí donde el habeas data se describe como una acción de garantía en protección del derecho de acceso a la información. Y este derecho de acceso a la información incluye los derechos a conocer, actualizar, incluir, suprimir o rectificar información o datos personales, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo que tiene el Perú constitucionalmente. O sea, constitucionalmente está protegido este derecho, ¿no? El derecho de acceso, digamos, tal como ha sido descrito en nuestra Carta Magna y el Código Procesal Constitucional. Posteriormente, el 3 de julio de 2011, se promulga la Ley 29.733, que seguramente ya muchos lo conocen, llamada Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Que desarrolla los términos que garantiza el derecho fundamental a la protección de los datos personales, ¿no? A través de los incisos 6 y 7 de la Constitución Política. Entonces, por ejemplo, esta ley en su artículo 32 designa a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. O sea, se crea una Autoridad Nacional de Datos Personales con funciones que van a garantizar el cumplimiento y la protección de los datos personales, ¿no? Esta autoridad o esta norma crea un registro de banco de datos personales, otorga potestad sancionadora a la Autoridad de Datos Personales. Esta potestad sancionadora para imponer multas por infracciones, multas coercitivas. También se le da potestad coactiva, así como potestad de resolver reclamaciones presentadas por los titulares de datos personales, ¿no? Y si ellos solicitan de que se de repente rectifique, se acceda, se cancele o solicitan una oposición y les es denegada, esta solicitud se hace directamente y les es denegada, ellos pueden también resolver reclamaciones, ¿no? Si se presenta uno de estos pedidos relacionados con los llamados derechos ARCO, se presenta directamente y es denegado, el titular de los datos personales puede acudir a esta Autoridad Nacional de Protección de Datos en vía de reclamación para que su caso sea atendido, ¿no? Esta ley de datos personales, 29.733,
tiene un reglamento que fue promulgado en el año 2013 mediante Decreto Supremo 003, el cual en su artículo 2 brinda algunas definiciones de interés para esta investigación. Por ejemplo, ¿qué cosas son datos personales? ¿Qué cosas son datos sensibles? ¿Qué cosas son datos personales relacionados con la salud? ¿No? Entonces, los datos personales nos dice que es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales o cualquier otro tipo concerniente a las personas naturales que las identifica o las hace identificables a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados, ¿no? Nos habla de datos sensibles, señalando que son las características físicas, morales, emocionales también. Miren, nos habla de características emocionales, ¿no? De qué manera se está registrando las emociones de las personas en el ámbito digital, ¿no? También es otra investigación que queremos hacer y plantear acá en el Centro de Gobernanza de Internet, ¿no? Entonces, también los datos sensibles son los hechos, circunstancias de su vida afectiva, familiar, los hábitos personales que corresponden a la esfera más íntima, la información relativa a la salud, físico, mental u otras análogas, dice, que afecte su intimidad. Y luego, finalmente, los datos relacionados con la salud. Hay muchas definiciones en la ley, pero hemos destacado estos tres para los fines de interés de la investigación que estamos realizando, ¿no? Entonces, estos datos personales relacionados con la salud están referidos a aquella información concerniente a la salud pasada, presente o pronosticada, física o mental de una persona, incluyendo el grado de discapacidad y su información genética, ¿no? Eh, no sé si quizás ustedes sabrán, pero toda persona tiene un código genético y este código genético sirve justamente para hacer una serie de intervenciones en el cuerpo humano, ¿no? Obviamente esto es una cuestión ya médica, pero por eso es que acá nos habla de la información genética refiriéndose a datos relacionados con la salud. ¿Quién tiene esta información genética? Por ejemplo, si nos atendemos en el Seguro Social de Salud, lo tendrá nuestro Seguro Social de Salud, ¿no? Relacionado con la parte de normatividad que estamos viendo, hemos hablado de la Constitución Política, el Código Procesal Constitucional, la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, pero adicionalmente a eso se observa que en el Perú se viene realizando un desarrollo también jurisprudencial con, pienso, la idea de contribuir a este desarrollo de qué significa el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho al derecho al olvido digital. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, a través de un expediente 03041 del año 2021, publicado en el 2022, ha señalado lo siguiente. El Tribunal Constitucional ha dicho, ¿no? Y cito, que garantiza la eliminación, supresión o retiro de información relacionada con datos personales que usualmente vinculada al nombre de la persona es posible hallarse usando motores de búsqueda o sistemas informáticos que hayan estado disponibles al público por un determinado tiempo y que, habiendo sido ajustada a la realidad en su oportunidad como consecuencia de nuevas condiciones fácticas y o jurídicas relevantes, ya no lo es plenamente, de modo tal que su difusión ahora de contenido abiertamente inexacto genera un perjuicio al titular de la información, en particular respecto al contenido de su derecho fundamental al honor y a la buena reputación, respecto del derecho fundamental obviamente también al libre desarrollo de la personalidad o eventualmente respecto a su derecho a la intimidad. ¿Qué quiere decir? De que a pesar de que hayan hechos ciertos, con el tiempo, estos hechos ciertos que han podido ser objeto de noticia, cambian el contexto, quizás ya no son importantes, o también quizás, por ejemplo, una persona que en un momento fue acusada, posteriormente sea absuelta, ¿no? Entonces, a eso se refiere el Tribunal Constitucional. Pero no solamente ha señalado eso, sino que el Tribunal Constitucional ha señalado que en esta última sentencia, que también refiere a otras con las cuales el Perú viene desarrollando ya desde el año 2007, refiere que eh, el derecho al olvido se reconoce en el Perú. Sin embargo, hay aspectos que no pueden ser sujetos al derecho al olvido. Y en ese sentido, yo planteo que el Tribunal Constitucional ha plantado, ha construido grandes muros sobre los cuales el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad no podría saltar y que en ese caso prevalecería el interés público, el interés a la información, el derecho a la información.
¿Cuáles serían esos grandes muros? Por ejemplo, el delito de terrorismo, el delito de narcotráfico o tráfico ilícito de drogas, el delito de traición a la patria, el delito de corrupción, ¿no? Entonces, estos son los grandes muros que ha señalado el Tribunal Constitucional en esta sentencia, que no podría saltar el derecho a la intimidad o la privacidad, porque sobre estos aspectos la sociedad peruana considera que no podría ser objeto de un derecho al olvido, ¿no? Entonces, que por encima de ello se encuentra justamente el interés público sobre estos hechos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ya lo que habíamos señalado inicialmente sobre los límites, ¿no? Entonces, a esos podrían ser los límites, ¿no? Y aquí en esta lámina, ya habiendo desarrollado lo que hemos hecho, podemos decir, aproximarnos a un concepto sobre derecho al olvido digital peruano, ¿no? Así podríamos decir que es un derecho fundamental que se encuentra implícito en los derechos constitucionalmente protegidos, como son el derecho a la intimidad, al honor, a la buena reputación, a la autodeterminación informativa y a la protección de datos personales. Entonces, cualquier persona que considere que dichos derechos fundamentales han sido vulnerados puede acudir directamente a la entidad pública o privada y hacer su pedido de acuerdo a los derechos ARCO o, en todo caso, utilizando el habeas data en caso hayan derechos fundamentales de urgente atención y que no pueden esperar, ¿no? Y en ese caso, cuando se hace el pedido y la pretensión es denegada, existe la posibilidad que en vía administrativa de interponer reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Luego de lo cual, si a pesar que presentamos reclamación se deniega, queda habilitada la búsqueda de tutela en la vía jurisdiccional, ¿no? Entonces tenemos el camino de ir por la Autoridad Nacional de Protección de Datos en vía de reclamación cuando nuestra solicitud sea denegada cuando pedimos directamente a una entidad pública o privada, y a la vez tenemos también la vía constitucional. O sea, tenemos una vía administrativa, una judicial y una constitucional. Entonces, podemos afirmar que en el Perú el derecho al olvido está reconocido implícitamente, ¿no? No tenemos de manera expresa, pero sí de manera implícita. Y además que goza de protección legal, ¿no? Existen mecanismos legales. Quizás no sean perfectos, no sean los ideales, justamente por eso tenemos ahí una encuesta que estamos haciendo todos y le recuerdo a Benjamín que lo pueda poner en la parte de mensajería para que las personas que están escuchando nos puedan colaborar con el llenado de la encuesta y así poder culminar esta investigación, ¿no? Entonces, tenemos los mecanismos legales, los procedimientos para poder proteger estos derechos fundamentales de la intimidad, la privacidad, el honor, la buena reputación, ¿no? Tenemos los mecanismos, las vías, tenemos la vía procedimental, la vía procesal, ¿no? Y por supuesto también una gran vía que es la vía constitucional, ¿no? Algunos autores están cuestionando el tema de que del habeas data con respecto a ya la regulación específica, especial que tiene la Ley de Protección de Datos Personales, pero eso también ya podría ser materia de otra investigación. Entonces, ya casi para finalizar, quisiera presentar algunos dilemas, ¿no? Que surgen cuando pensamos en la aplicación del derecho al olvido digital, ¿no? Por ejemplo, el dilema vinculado a una segunda oportunidad, ¿no? ¿Está la sociedad peruana preparada para perdonar, para brindar una segunda oportunidad? Sí o no, ¿no? Justamente una forma de testear es la encuesta que hemos compartido con ustedes y que nos gustaría que nos puedan colaborar, ¿no? Entonces, como ya les he comentado, en Estados Unidos, por ejemplo, actualmente la postura es que primero es el interés público y el derecho a la información antes que el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad e incluso el derecho al olvido, entendido como otorgar una segunda oportunidad. Entonces, la sociedad peruana más bien buscará un punto medio, está en favor de otorgar una segunda oportunidad cuando los hechos ya no revisten relevancia, ha transcurrido una determinada cantidad de años, digamos 10 años por ahí, ¿no?
¿Podríamos estar en condiciones de dar una segunda oportunidad? Más aún que nuestro Código de Ejecución Penal, nuestro sistema penitenciario, señala en uno de sus principales artículos que la sociedad, las autoridades y la sociedad son responsables y partícipes en la reinserción, reeducación del condenado, del penado a la sociedad. Entonces, de por sí, digamos que ya nuestro sistema penitenciario lo dice, pero se logrará de repente desarrollar en ese sentido con respecto al derecho al olvido digital, porque el derecho al olvido digital, recordemos que trata de hechos ciertos, de repente que no nos gustaron escuchar, porque ya vimos los grandes muros del Tribunal Constitucional, pero quedan una gran gama de delitos, hablando de delitos y faltas. ¿Es posible perdonar a estas personas a través del derecho al olvido digital o no? ¿Qué dicen ustedes, no? Entonces, ese es uno de los dilemas. Por ejemplo, otro dilema, el dilema vinculado al escuchar humano, porque ya John Sear, eh, también Edgar Morin, ¿no? Científicos que han generado grandes quiebres y grandes luces en el mundo sobre lo que es el lenguaje humano, eh, señalando que el escuchar humano no solamente es oír, sino que es oír más interpretar. Por ende, el lenguaje, que es nuestro principal medio de comunicación, por ejemplo, en la parte digital, porque ustedes no están viendo mi cuerpo, no ven con qué falda estoy, con qué zapato. Entonces, hay una limitación siempre en la comunicación digital. Entonces, este escuchar humano, que no va a mediar de repente una comunicación e interacción directa, puede tener una variación en la interpretación o la información que llega a cada persona sobre la actuación que está teniendo o sobre lo que quiere transmitir la persona o incluso sobre lo que puede leer. En el mini panel anterior se hablaba de las narrativas, de los discursos. Estos narrativas y discursos son cuestiones que atañen a la persona en general. ¿Qué quiere decir? De que tú traes ya un discurso de acuerdo a tu origen familiar, el lugar donde has nacido, el distrito donde has vivido. Eso es, tú ya traes un discurso que es difícil desprenderse. Y también tenemos discursos que nos influyen, ¿no? Entonces, el escuchar humano está vinculado a todos esos discursos históricos que tenemos. Y esto, por supuesto, puede alterar, tergiversar la información que circula en Internet. Y, por supuesto, el hecho de que en algún momento las autoridades puedan decidir sobre aplicar el derecho al olvido digital o no. Luego tenemos el dilema vinculado a la memoria, en donde existen investigaciones científicas documentadas que señalan que el ser humano no recuerda las cosas exactamente como son, sino de acuerdo a cómo él las ha podido percibir a través principalmente de un conocimiento y acercamiento sensorial con la realidad. Por eso es que hay varios casos que han sido documentados en donde las personas creían de efectivamente que los hechos habían sucedido de una manera A, pero se llegó a demostrar que fueron de manera B, ¿no? Entonces, por eso Gabriel García Márquez dice, ¿no? Premio Nobel de Literatura, que la vida no es la que vivimos, sino la que nosotros mismos nos contamos, ¿no? Entonces, la memoria humana puede con el tiempo alterar los propios hechos, sus propios recuerdos sobre lo que sucede. Por eso es que anteriormente, cuando no teníamos un espacio digital, la memoria espontáneamente eliminaba esta información, porque ya no la necesita, porque ya no es relevante, porque ha perdido consistencia a través con el paso del tiempo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también en la parte jurídica tenemos la institución de la prescripción, con toda una regulación para cada especialidad del derecho, para civil, tributario, penal, administrativo, con reglas en las cuales se aplica el efecto del paso del tiempo. Entonces, ¿cómo eso está impactando en el derecho al olvido digital? Es un dilema, ¿no? Es un dilema que tenemos que continuar investigando, tenemos que continuar
profundizando, ¿no? Y para finalizar, algunas aproximaciones, algunas conclusiones que me gustaría compartir con ustedes. Está referido a que, como hemos podido apuntar, los derechos fundamentales en pugna con el derecho al olvido digital serían el derecho a la libertad de expresión, información, libertad de opinión, libertad de difusión y libertad de informar, ¿no? Con los cuales se deberá ponderar el derecho al olvido digital buscando su armonización, conforme ha sentado el antecedente el Tribunal Europeo con el caso Costeja, ¿no? Y el derecho al olvido digital peruano es un derecho fundamental que se encuentra implícito en los derechos constitucionalmente protegidos, como son el derecho a la intimidad, el honor, la buena reputación, autodeterminación informativa y protección de datos personales. La jurisprudencia viene señalando que el derecho al olvido se encuentra vinculado con hechos verdaderos que han perdido relevancia por el paso del tiempo, pero que sin embargo causan perturbación a la persona involucrada o su familia, ¿no? Entonces, no es que estemos hablando de hechos inexactos, hechos que de repente podrían cambiar, sino aquí el derecho al olvido básicamente, según la jurisprudencia que se ha recogido peruana, está relacionado con hechos verdaderos, ciertos, pero que sin embargo por el paso del tiempo han perdido relevancia, pero a pesar de ello están causando aflicción, perjuicio, perturbación a una persona, a una familia o quizás a una comunidad. Entonces, en ese sentido, era mi pregunta, ¿no? ¿La sociedad peruana está dispuesta a otorgar a una sociedad una segunda oportunidad? ¿No? Y les dejaría como corolario, ¿no? Una frase de Claudio Naranjo, psiquiatra, médico, ¿no? Especializado en terapia gestal, profesor de la Universidad de Berkeley, hoy día ya que fallecido, que descanse en paz, donde esté don Claudio Naranjo, decía que el castigo nunca irá más allá que el amor y el perdón, ¿no? Entonces, con ello culmino mi presentación, invitándolos nuevamente a que puedan colaborar y contribuir con la encuesta que estamos realizando en el Centro de Estudios e Investigación de la Universidad San Martín de Porres en Gobernanza de Internet. Muchas gracias.